Y tal como lo anuncié antes de la pausa comercial y también al inicio del programa, voy a conversar a continuación con el congresista aprista Javier Velázquez Quesquén. Él está recién llegado de Uruguay, viajó junto a otros colegas militantes, algunos también congresistas del Partido de la Estrella, a realizar una serie de reuniones a este país justamente del que depende el futuro de Alan García, porque él continúa en la residencia del embajador uruguayo en nuestro país y lo que está solicitando es un asilo, apelando al discurso de que es un perseguido político. Tabaré Vázquez, el presidente de este país, ha dicho que no va a dar tiempo. Acá no se trata de fecha de vigencia, cuándo se vence, no, que hay que tomarse el tiempo necesario para analizar evidentemente un asunto que es delicado no solamente por los vínculos diplomáticos que existen, sino por la repercusión que pudiese tener una negativa de parte de Uruguay hacia el pedido de Alan García y más aún, creo yo, del hecho de que le den luz verde. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, ¿qué opina Javier Velázquez Quesquén? Gracias por venir, congresista. Me has confundido. Yo soy el ministro del gobierno aprista, no soy el señor Carteriano, que se habla de la luz verde. ¿Por qué se pone así? ¿Por qué es picón? ¿Por qué es picón? ¿Por qué los apristas son tan picones? No, ¿picón? No, yo no me pico. ¿No es picón? No. ¿De verdad? No, yo no me pico. Entonces, ¿por qué llama comunistas a los congresistas del Frente Amplio que fueron a Uruguay, como lo hicieron ustedes, a manifestar su postura? Pero son comunistas, pues, porque persiguen el pensamiento de Carlos Marx. Y nosotros somos apristas, ¿por qué vamos a sentir ofendidos que me digan aprista? ¿Pero usted cree que se puede ser comunista hoy en día? Se puede tener una ideología de izquierda, pero comunista, encontrar esa equidad social de que todo sea para todos, esta distribución homogénea. Eso, ¿quién? Uy, chao. O sea, al señor Arana acá para que él te responda, pero el comunismo en el mundo ya prácticamente está en extinción. A eso me refiero. ¿Por qué creer que ellos son comunistas? Y así lo fuesen. No tiene derecho una persona que es funcionaria pública, como Arana y compañía, en viajar también a Uruguay y reunirse con sus pares uruguayos y decir esto es lo que está sucediendo con Alan García. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros en un primer momento no estaba planificado ir. Lo que sucede es que el sector de Frente Amplio, especialmente de Arana, es una especie de una muletilla que el gobierno utiliza porque son sus aliados para hacer lo que no quieren hacer. Pero los peruanos y el mundo entero no es ingenuo porque hoy día que hay internet, la información virtualmente llega a todo el mundo. Entonces, ellos fueron a hablar, porque Frente Amplio está gobernando Uruguay, fueron a hablar con sus pares. El gobierno, a través de la embajada, les hizo la agenda y lo que nosotros fuimos fue a contrapesar los puntos de vista que ellos llevaron y básicamente fuimos a hablar con la prensa. Bueno, ¿no? eso está clarísimo, que fueron en respuesta a la participación en este asunto de estos congresistas del Frente Amplio. Pero por otro lado, la lectura también puede ser diferente a la que usted plantea. Uno podría pensar, caramba, están yendo porque están asustados, tienen miedo. No es cualquier cosa demostrarle al gobierno uruguayo de que en el Perú existe persecución política, ¿o sí? Mira, primero te quiero decir algo. Los apristas estamos curados del susto. Tenemos 86 años en la vida política del país. Y lo que está pasando ahora es lo que nos pasaba hace 30 o 40 años cuando los dictadores que utilizaban los mecanismos clásicos creían que con un decreto, con tanques o bayonetas iban a apagar la voz del APRA. Ahora creen que poniéndonos como organización criminal, queriéndonos investigar por lavado de activos, nos van a asustar. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos es sentando para el futuro, y es nuestra responsabilidad política, eliminar nefastos precedentes que se están dando en este país. Cuando habla de los apristas que están curados del susto, tal cual la expresión que acaba de manifestar, ¿en ese grupo de apristas está Alan García también? Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo una persona que está curada del susto, es decir, que no tiene miedo, es decir, que no está asustado, se termina escondiendo en la casa del embajador de Uruguay, lejos de enfrentar la justicia y decir, el que no la debe, no la teme? También haciendo alusión a su propia expresión en un tuit que se lo podría buscar y mostrar. ¿Qué pasó ahí entonces? Sí, mira, primero que él no se ha escondido. Segundo es que el asilo, y bueno, tú lo dices como periodista, pero un estudiante de Derecho sabe que el asilo está en la Constitución. Sí, de eso no hay duda. Como los periodistas también sabemos eso. Está en la Constitución. Cuando los políticos no se ven frente a una pregunta que de pronto les incomoda, con todo respeto. No, para nada. Y a esto que dicen los abogados, bueno, los abogados no son periodistas, los periodistas no somos abogados. ¿sabes qué? Está clarísimo. Lo que he venido a decirte es lo siguiente. Creo que es una responsabilidad histórica de un partido como el APRA impedir
que un sector de jueces y fiscales acaben con un derecho fundamental de todos los ciudadanos que se llama la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho fundamental, no de Alan García. Saca a Alan García, saca a Keiko Fujimori, es de todos los ciudadanos de a pie. ¿Y por qué no demostraron las audiencias? Pero permíteme, 20 segundos termino la reflexión. La presunción de inocencia es un derecho fundamental, que está en la Constitución. Pero por algunas circunstancias, la ley, ya no la Constitución, la ley permite que ese derecho a la presunción de inocencia pueda ser recortado a través de medidas como la prisión preventiva, pero tiene que estar objetiva, debidamente justificado. O sea, aquí en el Perú, un grupo de jueces que han politizado su función, que están haciendo de la administración de justicia un espectáculo, han entendido un mecanismo que está proscrito en el mundo democrático. Oye, te quiero investigar, pero para investigarte primero te detengo. Después, que te declaren inocente no me interesa, pero primero te detengo y después te investigo. En las sociedades democráticas, primero te investigo y si encuentro y construyo la imputación concreta, ahí te apreso. ¿Y por qué no opinaba así usted y las demás personas que ahora están defendiendo a Alan García, esta situación que consideran injusta y a la que llaman una persecución política, cuando pasó eso, por ejemplo, con Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? Al contrario, todos salían y felicitaban y decían, qué valiente el juez Richard Concepción Carhuancho, el mandar a la cárcel a estas dos personas, estas dos ratas para que no se escapen. muéstrame alguna declaración. Más bien, el señor Humala, a mí me gustaría que veas el día que a él lo detienen, él dice, esto es una persecución política. Y se ha dado el lujo de enviar una carta al presidente Tabaré diciéndole que aquí en el Perú no hay persecución política. Quiero decirte algo, hoy día la única persona que tiene atribuciones constitucionales para dilucidar este tema ha puesto las cosas en su nivel, es el presidente uruguayo Tabaré. Él ha dicho ahora, en una entrevista que le ha hecho una emisora radial, ha dicho, la decisión está en manos del presidente de Uruguay con su canciller. Por supuesto. Ese es un mensaje muy claro, ese es un mensaje muy claro. Y segundo, he dicho, mi decisión va a estar en el marco del convenio de Caracas de 1954. Segundo, el criterio será estrictamente jurídico. ¿Cuándo? A mí nadie me puede poner plazo. Yo veré cuándo me pronuncio. Pero mire usted, que Sanguinetti, dos expresidentes, Sanguinetti y Mujica, que al principio cuando fueron consultados, cuando recién se dio a conocer esta noticia, decían, bueno, evidentemente una persona que ha sido presidente y que podría estar siendo perseguido por la política de su país, podría ser asilado, porque además Uruguay es un país que si uno revisa su historia, efectivamente le ha abierto las puertas a varias personas que la han tocado en diferentes oportunidades. Pero ya en realidad el discurso de estos exmandatarios ha ido cambiando. Parece que muchos consideran que la carta que ha mandado el gobierno peruano al gobierno uruguayo, porque en eso estamos de acuerdo, el que va a terminar decidiendo, esto es como dar un indulto, el que decide es el presidente de la República, en este caso Tabaré Vázquez, es bastante sólido en cuanto a los argumentos. Si eso te alegra, le alegra mucho, pero no está bien. ¿Por qué dice que a mí me alegra? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se pica? ¿Por qué se pica? ¿Por qué agrede? Todo bien. No te estoy agrediendo. Yo no estoy preocupada. El que está preocupado es Alan. No me puede decir que no. Y fíjate, yo vengo a tu programa porque tú me dejas hablar y me dejas presentar mi posición. De eso se trata. Y lo que te quiero decir es lo siguiente. Lo que está pasando en el país, cuando nosotros hablamos de una persecución, de un linchamiento, hablamos de una intromisión, cuando hablamos del Estado, el Ejecutivo no solo es el Estado, el Ejecutivo es el Congreso, es el Poder Judicial, es la Fiscalía. Pero cuando vemos que un presidente de la República, el gobierno, comienza a mover y a cuestionar a una autoridad como el fiscal de la Nación, al margen de los problemas que tenga en el Congreso. Y cuando a propósito de ese cuestionamiento desestabiliza la institución y vemos fiscales que se creen que están por encima de la ley y la Constitución, cuando vemos que hay fiscales que han proyectado el conflicto político del poder Ejecutivo con el Congreso, lo asumen y lo llevan al ámbito de las audiencias del Poder Judicial. Y el Poder Judicial hoy día en algunos juzgados parece el paredón. Todo es 36 meses de prisión preventiva. Ya, señor Así que yo bonito, lo dejo qué fácil. hablar y usted lo acaba de reconocer, cosa que me alegra muchísimo, porque eso quiere decir que va a regresar cuando lo vuelva a invitar. Por supuesto. Déjeme a mí también preguntar. A ver, usted dice, pero así funciona la justicia en nuestro país. Se pasa por encima a la autoridad más importante del Ministerio Público, que es el fiscal de la Nación, los jueces y magistrados hacen lo que les da la gana, pero todo esto lo sabía Alan García, todo esto era de conocimiento del líder aprista. Él mismo, un día antes,
Había tuiteado: el que no la debe no la teme, yo me voy a allanar, si me tengo que quedar 18 meses. ¿Por qué no cumplió con su palabra? ¿Por qué engañó al pueblo? ¿Por qué engañó a los militantes apristas? No he engañado. ¿Me permite responderte? Por supuesto, para eso le planteo una pregunta. Te digo, el día 15, cuando él viene de Madrid, era la 46ª citación que le hacían y a las que él venía responsablemente ¿Cómo corresponde? a responder. Venía, cuando él baja del avión, a una persona llegada a él que le avisan y le dicen: ¿sabes qué? Van a suspender la diligencia. Él dice: no, pero vamos de todas maneras a la diligencia. Fuimos a la diligencia, o sea, él fue a la diligencia, fue con su abogado y le suspenden la diligencia. Mira lo que sucede, ¿eh? Minutos antes, y esto que quede muy claro que yo respeto la función de ustedes los periodistas, IDL Reporteros lanza una denuncia que el fiscal, lo responsable de un fiscal, es que esa denuncia, siendo grave, evidentemente lo primero que tiene que hacer es corroborarla. Y no es porque desconfíe la denuncia, sino tenía que corroborar. Y fue una fuente que les dijo que además lo que se venía luego es una detención preliminar. Escúchame. Es que lo escuché en una radio también, por eso le hago la pregunta. Entonces, él, en base a esa denuncia, suspende la diligencia, amplía los delitos, solicita impedimento de salida del país. Si eso era posible, yo me hago la pregunta: para pedir la restricción de un derecho fundamental como es el derecho de desplazarte, lo hace en 48 horas. ¿Y por qué el fiscal Carguancho tiene 14 días aguantada la apelación de la señora Keiko Fujimori? Oye, la dignidad de una persona tiene tanto valor como la vida. La dignidad de todos, no solamente de ellos, Y ¿no? cuando el código habla que en un día deben elevar la apelación... Pero es curioso porque la mayor cantidad de personas presas de manera preventiva el día de hoy por el escándalo Odebrecht, justamente o casualmente, son exfuncionarios del gobierno aprista. Entre ellos el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Cuba. Déjeme terminar de hablar, no me deja preguntar cómo va a responder. A ver, cuando sucedió esto, cuando se dictó prisión preventiva para él y compañía, porque han sido varios, ninguno de ustedes salió a decir: la prisión preventiva es un exceso, el Código Penal jamás puede estar por encima de la Constitución, porque se entiende que la Constitución es el marco legal principal en un país democrático, en un Estado de Derecho, la Carta Magna, y de allí justamente todo lo que pueda venir en el Código Civil o Código Penal tienen que replicar justamente lo que dice esta, que viene a ser como que la matriz del derecho en nuestro país. ¿Por qué no se pronunciaron? ¿Por qué no dijeron prisión preventiva a una persona? ¿Acaso se le ha demostrado que es culpable? Oiga, al señor Cuba se le encontró una cuenta en Andorra y puede haber alguien con un sentido común que salga a defender eso, por favor. Yo no estoy defendiendo, estoy diciendo que le pongan cadena perpetua. Pero no ha sido por favor, condenado. Le han encontrado una cuenta. De acuerdo, y estoy más que segura que es recontra ratero, como otros más. Yo no lo condeno, porque no soy usted juez. me está diciendo que lo condena a la cadena perpetua. ¿Qué está haciendo? Pero yo digo... Lo único que te quiero decir es lo siguiente: no hay que comparar. Fíjate lo que ha pasado. ¿Por qué no comparar? Si estamos hablando de la premisa y usted lo debe saber. ¿Qué tiene que ver Alan García con Cuba? ¿Qué tiene que ver Alan García? Era el presidente de la República y era su viceministro de Transportes y Comunicaciones. Y está lo que ha manifestado Marcelo Odebrecht, que dice lo siguiente cuando le consultan sobre Alan García: a ver, yo lo que puedo decir es que se le dio plata a todos. Eso es lo que dice Marcelo Odebrecht. Cuando se le consulta a Jorge Barata, él suscribe lo manifestado por el MEN en Brasil, y luego justamente está toda esta información y el pago que el propio Barata asume y acepta haberle dado a Luis Alba Castro, o casualidad, otro exministro de gobierno aprista, $200.000. O sea, Luis Alba Castro García Pérez se llama. O sea, Alan no sabía de nada, como Keiko. Te quiero decir lo siguiente. Ayer un programa televisivo ha hecho una denuncia de un viceministro que ha hecho que su empresa contraten casi 400.000 soles, y eso es un acto de sinvergüencería. Con ese mismo argumento, Vizcarra, ¿por qué no ajusticiamos a Vizcarra, pues? Si es un viceministro que acaban de renunciar el día de ayer. Que tiene que ver con Alan García. La línea 1 del metro... dime. Es el mismo caso. Es el mismo caso. Mire, la ministra lo ha renunciado, ha dejado sin efecto el contrato. Esa es una sinvergüencería. Yo tengo documentos que voy a presentar mañana de que este señor hacía lo que quería en el viceministerio. Pero ese no es el caso. Entonces hay que juzgar. Pero no es el caso, porque a Cuba, Alan García, a Cuba y compañía Alan García no los condenó y no los apartó. A Cuba
y a compañía los investigó el Ministerio Público y se determinó con un pedido de la Fiscalía hacia el Poder Judicial que se vayan presos de manera preventiva. No fue una acción del APRA, no fue una reacción. Pero no fue, ok, pero ¿por qué Alan García no respondió? No salió a decir cómo es posible que estas personas, Alan García y Luis Alba Castro, no siguen manteniendo una buena relación. Escúchame, pues. No entiendo. Entonces usted me dice que el ministerio ahora me parece genial. Yo en eso avalo lo que usted manifiesta. Mañana voy a presentar unas pruebas. Todo lo que ha dicho ayer el Ministerio de Cultura no es verdad. Pero me puede responder, lo que le acabo de preguntar. ¿Qué quieres que te responda? ¿Por qué Alan García mantiene una relación con Luis Alba Castro? Es una persona que supuestamente traicionó la confianza del pueblo habiendo recibido, según Jorge Barata, a quien dicho sea de paso no le conviene mentir porque es colaborador eficaz, $200.000. ¿Por qué él no dijo algo, no asumió una postura directa y frontal contra las personas que supuestamente lo engañaron desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Me puede responder eso? Por supuesto que sí. El presidente García sabe lo que ha dicho, que él siente indignación que una obra que hoy día la usan cientos de millones de peruanos como la línea 1 del metro haya sido manchada por 4 o 5 sinvergüenzas que recibieron coimas. Por favor, eso lo ha dicho el presidente García. ¿Y por qué la línea 1 del metro no fue construida por la municipalidad? Porque este famoso decreto de urgencia tiene que ver con una decisión tomada por Alan García, no Cuba, no compañía, no Luis Alba Castro, Alan García, justo hoy día para que se ejecute a nivel gubernamental, por medio obviamente del ministerio al que le correspondía, que era el de Transportes y Comunicaciones. Estamos hablando de una coima de 8 millones, yo tengo el dato acá exacto, son 8 millones por todos son 10 $100.000. casi. Mira, hoy día justo antes de venir a tu programa, y me ha autorizado que lo diga, Rafael Rey me llamó. Me dice, Javier, tú fuiste primer ministro en el tercer año, pero en los 2 primeros años yo soy testigo presencial que el presidente García, desde que entró al gobierno, él estuvo muy interesado en que se culmine esa obra. Y era justificable porque él la inició en su primer gobierno, todos la pararon y él quería terminarla. Y había el interés legítimo de sacar adelante esa obra. Y como la autoridad que le habían entregado la culminación no lo hacían, pasaba 1 año, 2 años. Bueno, más se demoró él en el primer gobierno, que nos dejó con todos los cimientos ahí en aviación. Entonces, fíjate, siempre por hacer las cosas te van a juzgar. El adversario siempre, nunca esperamos del adversario que nos diga qué bonita obra el metro que está sirviendo a 4 millones. No, van a decir corrupción, qué sé yo. Pero, ¿hubo corrupción o no hubo corrupción? Oh, claro que sí, ahí hay funcionarios. ¿Y es posible que Alan García, con una obra además tan importante para él, porque además era su momento de reivindicarse gráficamente, por decirlo de alguna manera, con esa promesa que no había terminado de cumplir en su catastrófico primer gobierno? Estamos de acuerdo que fue catastrófico, ¿no? Yo me acuerdo, leche ENSI, pan popular, apagón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. No, ok, ya, pero pasemos a otro tema, no importa, podemos discutir. Lo cierto es que, con más razón aún, vigilas una obra millonaria de la que tu gobierno se está haciendo caso, ya que le estás quitando responsabilidad al municipio de Lima a través de un decreto de urgencia. Entraron casi $10 millones en coimas y sobornos por parte de Odebrecht y Alan García nunca se enteró, habiéndose reunido hasta 17 veces con Jorge Barata en Palacio de Gobierno. Pregunto. Mira, con Jorge Barata se han reunido. En estos 20 años que él ha sido director ejecutivo de Odebrecht, se han reunido presidentes, funcionarios, empresarios, formaba parte de la CONFIEP. Y yo por eso puedo creer que la gente de la CONFIEP también eran inescrupulosos como él. No, yo creo que lo que hay que quitar del análisis de la indignación justificada del pueblo frente a estos actos de corrupción, hay que quitar a Alan y a Keiko, que hay que poner en su lugar. Pero indignación los jueces también, tienen que ser severos. Ahora mismo hacia Alan García, porque la gente se siente timada. Muchas personas que además comparten el sentimiento, Aya de la Torre, y tienen un compromiso familiar, incluso heredado por el APRA, pues dicen, ¿cómo es posible? O sea, un día antes estaba diciendo yo me allano, el que no la debe no la teme, jamás voy a dejar de dar la cara, y te metes a una embajada a pedir asilo. Es que no me dejaste terminar. Lo dejo. La misma persona que nos advirtió de que eso iba a pasar con la suspensión, después que Alan declara el día sábado en la tarde, un colega parlamentario de esa misma persona recibió la información de que estaban preparando la detención de Alan el día lunes. Lo que pasa es lo siguiente, yo comprendo la indignación de la mayoría del país frente a la política y a la corrupción. Pero ese tipo de indignación se canaliza a través de los votos. Nosotros hemos sido sancionados electoralmente hace poco, hemos sacado casi 5 o 6%. Pero de ahí a que esa indignación
indebidamente un fiscal, un juez la canalice metiéndote, haciendo de los juzgados un paredón para justiciarte penalmente, eso por favor es antidemocrático. ¿Qué pasa si mañana o en 2 semanas o en un mes Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo, ha dicho que tampoco puede dar una fecha determinada, efectivamente le concede el asilo, pero Perú no le da el salvoconducto? No, te quiero decir lo siguiente, hay que respetar la decisión del presidente uruguayo. Él ha dicho, es mi responsabilidad y la de mi canciller. Nosotros, lo que sí estamos en condiciones de decir es que si hemos inducido a que el presidente García vaya por el camino de la solicitud de asilo, de acuerdo al artículo 36 de la Constitución, seremos respetuosos de la decisión del presidente uruguayo. Y quiero decirte como ejemplo, el año 2008, cuando yo era presidente del Congreso, este señor Pizango, que levantó a la gente en Bagua, cuando murieron 23 policías... En el gobierno de Alan García. Se asiló... Y sabemos lo que pasó, la responsabilidad. Se asiló en la Embajada de Nicaragua. ¿Tú crees que nosotros discutimos una convención que hemos suscrito? No, le entregamos un salvoconducto. Bueno, pero Alan siempre, ya tengo que terminar, me van a matar, pero Alan siempre, digamos, accede a esta figura del asilo, ¿no? Colombia, Francia, Uruguay, o sea, ya debería de dejarle la oportunidad a otras personas que verdaderamente sean perseguidas políticas. Puede tener mucha razón Alan García en decir que de pronto hay poca justicia en nuestro país, que no está siendo tratado como se merece, pero hay que hablar de persecución política. El precedente que ustedes sentarían como aprisas en nuestro país, en un Estado de Derecho, es sumamente grave. Ayer leí un periódico muy serio, leí a un periodista que hace encuestas también. Él dice, no hay persecución política, pero sí hay persecución judicial periodística. Lo dice ahí. Lee ahí ahí a los periodistas. ¿Yo lo voy a perseguir a usted, Alan? No, es lo que dice, pues, lo que dice te digo. ¿Y usted qué cree? Yo creo que lo que hay es... Quieren hacer un linchamiento político a Alan García. Que lo hagan en las urnas. Yo en todo caso pero lincho no a todos. Puedes utilizar o sea, a jueces y fiscales. Pero no se pueden utilizar, por usted favor. pone, tengo que terminar, última pregunta, respóndame sí o no. ¿Usted pone las manos al fuego por Alan García? No, yo no pongo las manos al fuego por nadie. ¿Sabe por qué? Porque si no estuviéramos sin brazos. Cada uno responde por sus cada uno responde por sus actos. Pero lo que hay que hacer, quiero terminar diciendo lo siguiente. La presunción de inocencia en este país se está agonizando. Cuando los jueces te dicen, para investigarte te voy a detener, quien sea la persona, están haciendo agonizar un derecho que es fundamental. Y eso tenemos que defenderlo los demócratas. Yo estoy absolutamente de acuerdo y lo he dicho desde que sucedió lo de Yantumala y Nadine Heredia. ¿Cómo es posible que estén mandando a tantas personas presas y todavía no hay una condena? Pero Alan García ni siquiera tenía una orden de detención preliminar, sino una orden de impedimento de salida del país. En fin. Ya estaba en camino, pero te quiero decir... Eso es lo que usted manifiesta, no hay pruebas ya estaba en camino y te quiero decir lo siguiente. Esto en nada paraliza la investigación del fiscal, de los jueces seguirán con su investigación. Y lo que hemos hecho es utilizar una figura constitucional para reivindicar, por responsabilidad política histórica, reivindicar que en este país no puede haber de ninguna manera jueces carceleros. Gracias, Javier Velázquez.